Hola, nosotros somos Melissa Abigail Aguilar Camacho, Melissa Guadalupe Rodríguez Córdoba y Glenda Adela Ortega González. Vamos a hablar sobre la teoría educativa para la liberación y la emancipación según Paulo Freire. Principio pedagógico. La educación como el medio de transmisión, consolidación, creación y recreación de la cultura es un proceso interactivo, permanente, individual y colectivo que se da entre el sujeto y medio, entre el saber popular y el conocimiento científico, y cuya intencionalidad es contribuir a las clases populares se constituyan en sujetos protagónicos de un cambio profundo de la sociedad hacia una democracia social. La educación como proceso de liberación. Para Paulo Freire, la educación posee dos significados fundamentales. Una que él llamó bancaria, la cual toma a las personas menos humanas en virtud a la que se alinea, domina y a su vez contribuye con la opresión. Y la otra que es liberadora, que parte del hecho de la disposición de los seres humanos de querer dejar de ser lo que han venido siendo, con el propósito de ser más conscientes, más libres y más humanos. Pedagogía de la liberación. La pedagogía de la liberación es un movimiento educativo cuyo principal representante es el pedagogo brasileño Paulo Freire. 1921-1997. La educación liberadora es un proceso de renovación de la condición social del individuo, considerando al sujeto como un ser pensante y crítico, reflexionando en la realidad en la que vive. En este proceso la liberación se contrapone a la pedagogía bancaria, la cual limita la posibilidad de creación de nuestros propios conocimientos, fomentando la reproducción sin análisis ni comprensión de los temas en los que se están enseñando. Pedagogía de la liberación. Es un movimiento educativo opuesto a la educación bancaria. Es un proceso de concienciación de la condición social del individuo que la adquiere mediante el análisis crítico y reflexivo del mundo en el que rodea. La relación entre el alumno y el maestro es horizontal. El estudiante es un agente de recepción de conocimiento y el estudiante participa en discusiones y diálogos con una fuerte dosis de reflexión acerca de su propia realidad. La educación liberadora en el individuo tiene un ser de acto cognitivo en el que comprende y analiza el contenido, superando la división existente entre el maestro y el alumno. Deja de lado la relación unidireccional para que la bidireccional contribuya a la educación integral de ambos. A continuación, daremos a conocer la educación bancaria. Al teorizar la propuesta de educación problematizadora, Freire destaca la libertad no consiste de una donación o una bondad de las clases dominantes. Ella solo puede concretarse como resultado de la construcción de la conciencia. De acuerdo con Freire, los fundamentos de la educación bancaria se basan de una narración alineada y alienante, o sea, se educa desde la perspectiva para la sumisión, para la creencia en una realidad estática, ordenada, fragmentada, para la visión de un sujeto acabado o completo. El educador es el que educa, sabe, piensa, opta, escoge contenidos programáticos y los dona al educando. La educación problematizadora es la fuerza creada por un nuevo mundo, donde los hombres y mujeres en condiciones de excluidos son sujetos activos del proceso de emancipación, lo que a su vez implica suplantar los efectos de la educación bancaria. Es una educación donde se adquieren las condiciones necesarias para la superación de la estructura social que alinea y somete. La que Freire llamó educación bancaria nos aleja de la comprensión de nuestras circunstancias sociales y genera pasividad y fatalismo en los sujetos. No en vano decidió utilizar un término procedente del ámbito económico, pues la educación bancaria ve en todo momento el alumno como una inversión, la cual tarde o temprano deberá entregar retribuciones, ya sea como mano de obra barata o como sujetos productores y poco pensadores. Además de eso, los procesos educativos es reducido al grado de pensar en los estudiantes como cajas de depósito, dejando de lado todos los procesos cognitivos y reflexivos que suceden cuando de educación se habla. Unos puntos de la educación bancaria es el sujeto de la educación
es el educador quien conduce a la memorización mecánica de los contenidos. El siguiente. Los educandos son una especie de recipientes en los que se deposita el saber. El educador no se comunica, sino que realiza depósitos que los discípulos aceptan dócilmente. El siguiente. La única acción de los estudiantes es que al archivar los conocimientos convertidos en objetos del proceso, antes pasivos por la acción de educación. El siguiente. La educación bancaria es un instrumento de la opresión porque pretende transformar la mentalidad de los educandos y no la situación en la que se encuentra. Y por último, es la que nos limita la posibilidad de creación de nuestros propios conocimientos, fomentando la reproducción sin análisis ni comprensión de los temas que se nos están enseñando. El siguiente tema es la lucha contra la deshumanización, una gran conquista política a ser alcanzada por la praxis humana en la lucha ininterrumpida a favor de la liberación de las personas y sus vidas deshumanizadas por la opresión y dominación social. Las diferentes formas de opresión y dominación existen en un mundo caracterizado por políticas neoliberales y excluyentes. Niegan el derecho de los hombres y mujeres a cambiar el mundo a través del análisis riguroso de la realidad social, que es parte de las vivencias de una precariedad material, pero que apuesta a la celebración y a la alegría de vivir. La educación por sí sola no está en condiciones de construir una sociedad emancipada. La exclusión social, la globalización económica y las políticas neoliberales excluyentes consolidan, a nivel nacional y mundial, un capitalismo que amplía sus capacidades de producción de mercancías, acumulando capital y generando riquezas, en un porcentaje cada vez menor de individuos a costa de la pobreza y marginalidad de las grandes mayorías. Emancipación educativa. La emancipación de la educación consiste en liberar a los sujetos a través del conocimiento y la capacidad reflexiva que se produce en el proceso de aprendizaje. No obstante, también sucede que el acto educativo puede limitarse a la circulación y regulación de los conocimientos para el mantenimiento del orden social vigente. La posibilidad de emancipación de las personas a través de la educación no sucede. La praxis educativa que favorece que los sujetos se liberen de la subordinación y la dependencia es una opción, una toma de posición y un acto consciente de todos los actores vinculados, educadores, educandos e instituciones. Emancipar desde la educación significa lograr la libertad de los sujetos a partir del desarrollo de la autonomía personal. Esta autonomía ha de vincularse de manera multidimensional con el mundo social, de modo que ligue la libertad con la solidaridad. Situarse en una postura ética, humanística, donde la consideración hacia el otro sea requisito ineludible, la emancipación permite entonces tener acceso a un estado de autonomía que produzca praxis y conciencia de sí y de los demás. Autonomía para el reconocimiento y valoración de sí y para el reconocimiento y valoración de los otros. La emancipación de los educandos en este nuevo siglo ha de estar incluida en la posibilidad de aceptar lo diverso, de potenciar a los sujetos para comprender y participar de lo pluricultural y lo pluriétnico, ha de permitir conocer y transformar la vida propia y el espacio social. Una educación para la liberación y la autonomía forma parte de la reflexión nacional, pero también de la percepción de lo no racional y del uso de la imaginación. Permite a las personas asociar el mundo natural, la cultura, la política y la economía como procesos relacionados.